Voy a saludar a un amigo, así les digo. Voy a saludar a un amigo que además está en su mejor momento. Yo creo que me va a decir que sí, Lolo, cuando lo salude. Las recetas de los primeros patagónicos que, a falta de ollas, cocinaban dentro de los animales que cazaban. En el premiado La Cocina Tehuelche, es este libro, que rastrea las recetas en este pueblo originario que, a pesar de que se desplazaban constantemente, tenían sofisticadas técnicas gastronómicas. Bueno, muchas se han modernizado y demás, pero siempre está bueno saber cómo comenzaron y de dónde vienen. Me encanta este tipo de historias, este tipo de cosas para conocernos todos un poco más. Voy a hablar con Lolo Blem. ¿Cómo estás, Lolo? Hola, Nati, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Por favor, qué bueno, porque le voy a contar a todo el mundo, a los que están escuchando en este momento, que el 30 de abril va a presentar este libro en la Feria del Libro de Buenos Aires y el 8 y 9 de mayo te vas a Colombia, te vas a Bogotá. ¡Felicitaciones! Bueno, muchas gracias. Ahí estamos armando todo, que si Dios quiere vamos a estar ahí presentando el libro y la editorial en Bogotá. Maravilloso. Además, esto de meterte por el lado de la gastronomía, ya nos hemos encontrado con vos arriba de algún food truck, de alguna cosa, pero comido. Sí, he comido, espero seguir comiendo, eso por supuesto, de tu mano bienvenido sea. Ahora, ¿cómo sale todo esto? ¿Cómo la investigación? ¿Cómo te lleva a encontrarte con todo esto? Bueno, vos sabés, y obviamente somos colegas ahí, yo tengo una formación periodística y desde ahí, entrada a mi adultez, casi teniendo 40 años, decido también estudiar cocina. Entonces yo soy periodista y cocinero, y con esa formación, digamos, o esa mezcla de formación, es que encaro la propuesta del libro La Cocina Tehuelche, es decir, que es una investigación periodística más que académica. Entonces tiene esa característica, digamos, que por ahí hay datos que no son hipercientíficos, porque tiene la característica de que no soy académico en ese sentido. Claro. Y entonces empieza la investigación, como cualquier investigación periodística, haciéndose una pregunta. La pregunta que me hice es: ¿qué comían los pobladores de este territorio hace 1500 años, cuando estaban obviamente sin civilización la civilización que conocemos ahora? Y entonces esa fue como la pregunta inicial. Empecé a investigar, eso sí, trabajos académicos que habían hecho otros, que hicieron muy bien muchos historiadores también, y encuentro como primer puntapié un trabajito que hizo la provincia del Chubut en función de ir a entrevistar a todos las comunidades mapuches que tienen en la provincia. Ajá. Y entonces de ahí surgen, aparte de la comida mapuche, mucha comida tehuelche. Y es lo que me interesa como empezar a mirar. Sí. De ahí empiezo a ver que había mucho vinculado a lo cultural y mucho vinculado a lo gastronómico, es decir, la receta en sí, pero dentro de lo gastronómico había poco, en realidad, dato histórico, porque el casi 90% del producto que consumían era un producto no nativo. Ajá. Básicamente en la Patagonia, que es el trigo. Sí. De hecho, los tehuelches, los mapuches, originalmente eran recolectores y cazadores, no agricultores. Entonces el trigo no podía formar parte de esa gastronomía, de esa comida cotidiana. Entonces eso me indujo, digamos, a ir un poquito más allá, y es donde se produjo, digamos, todo este libro vinculado a cómo fue el derrotero de encontrar todos estos datos para ir contando cómo se construyó históricamente la comida tehuelche. Ahora, me llama la atención eso de que cocinaban dentro de los animales que cazaban. Claro, bien lo dijiste vos al principio, que es un comentario que hace Martín en la nota de Infobae, que tiene que ver con haber leído claramente el libro, porque hay una parte en donde contamos que una de las comidas que desarrollaban, digamos, una de las recetas era la carne de guanaco. Claro. Que es parte de
la cocina del Sí, pueblo tehuelche. claro, de los animales que se encontraban ahí, obviamente. Claro, y abro un paréntesis, mucho más sanos que cualquier animal que comemos hoy día que llamamos comerciales o domésticos, Sí, ¿no? absolutamente. Cierro paréntesis. Sí, absolutamente. Y después lo que hacían es cómo se desarrollaba una cocina ahí. La técnica de la cocina es cocinar al rescoldo o cocinar sobre brasas o sobre llamas, y esa cocción se realizaba sacando a veces y a veces no el cuero del animal, limpiándolo todo adentro, y algunas piezas del animal, algo de vegetales y algo de tubérculos que hay en la Patagonia, frutas también, eran introducidas digamos, en la cavidad, lo que hoy día sería un asado de guanaco, ¿no? Claro, es claro. decir, en la cavidad del animal. Y después se cocinaba ahí. Ahora, esto no es que era una comida de todos los días. Claro. De hecho, los tehuelches no tenían la característica de cazar para abastar, para guardar. Era una característica de cocción cuando se daba la posibilidad de cazar 1 o 2 animales grandes. Claro, no era tan fácil. No era tan fácil ni frecuente. Entonces se juntaban varios, por ahí muchas familias, digamos, que comían eso, se juntaban, digamos, se sentaban en corro, como hoy día, digamos, en Egipto, digamos, y comían pausadamente todo ese manjar. Y obviamente también cocinaban pausadamente, ¿no? Sí, porque claro. Cocinar el rescoldo, lo que implicaba ese mantenimiento del fuego en una zona hiper árida, donde había que vivirla, ¿no? También. ¿Qué te parece? Y rebuscárselas para poder, o sea, dentro de todas las cosas, además, como vos decías, los tubérculos, las bayas, o lo poco que podían conseguir ahí, era como, si era tanta cantidad se lo tenían que comer, por eso eran muchos, porque no podían conservarlo. Claro, y después hay algún tipo de técnica diferente, que es, por ejemplo, la conservación por sal. Claro. Que es también un tipo de cocción que hoy día se conoce, digamos, esa comida como el charqui, que es la carne deshidratada, secada al sol, deshidratada y cocida en sal. Entonces eso permitía una conservación mayor. No era también, digamos, no es que es una práctica habitual, sino que era la forma de conservar cuando había exceso de alimento que se ponía feo. Claro, claro. Es lo que llevó, mira, me acuerdo de la primaria cuando, la primera vez que escuché lo que era el charqui, cuando nos contaban que San Martín había cruzado los Andes y que llevaban charqui para alimentarse. Claro. Bueno, hoy día es un alimento muy característico en todo el norte argentino. Hoy día Tucumán tiene el emblema de introducir el charqui en su locro tradicional, digamos, como parte de su historia gastronómica. Es una forma, un método, digamos, de conservación de alimentos histórico y en el mundo, no solamente del pueblo tehuelche, pero que el pueblo tehuelche lo usaba de esa manera, ¿no? Ahora, Lolo, ¿y los utensilios que utilizaban? Porque algunos deberían tener. Era solo piedra y madera. La piedra, en la Patagonia existe una piedra que se llama obsidiana, que es como un canto rodado pero chato, y que cuando se parte esa piedra genera un filo muy grueso, muy fino, perdón. Sí, sí. Y eso genera lo que hoy día conocemos como las flechas que se encontraron históricamente. Bien. Esa piedra era muy utilizada para el rasgado o para el corte de la carne, en este caso, ¿no? Entonces, para el corte se usaba eso. Piedra también para el machacado o algunas cavidades, en función de que ellos también tenían otra técnica muy importante, que era el fermentado. Les encantaba tomar alimentos, bebidas fermentadas, incluso hasta con alcohol. Interesantísimo eso,
algún vinito, alguna cervecita tenían, no mirá. obviamente con estos nombres No, o con esta complejidad que conocemos hoy día, ¿no? No, claro. Con la fermentación, pero bueno, claro. Usaban todo lo que son bayas de precordillera y cordillera, incluso algunas semillas, las usaban fermentándolas en cavidades que encontraban o que hacían en piedras, en rocas. Ajá. Con la transculturación, con la unión con otros pueblos, empezaron a utilizar las vasijas de barro, porque no es tradicional del pueblo tehuelche la cerámica. Claro. Entonces, el contacto con otros pueblos permitió avances notorios en el desarrollo de los últimos 1500 años del pueblo tehuelche. Ahora, escuchándote, cómo el devenir también, porque si se sigue utilizando el charqui, por ejemplo, Sí. habría mil cosas para preguntarte, porque además me interesa mucho el tema, me encanta. Uh-huh. ¿Qué otras cosas dejaron, si venimos para acá en el tiempo? Porque estamos hablando del charqui, un montón. Sí, un montón en lo que tiene que ver con la parte también vinculada a pensar la cocina universal. Uh-huh. Los tehuelches, como los mapuches, incluso como el pueblo originario de Australia, cocinaban en un pozo. Eso lo conocemos como el curanto. Claro, lo que se hace en Bariloche, en Colonia Suiza. En Colonia Suiza. Colonia Suiza, no es que en Suiza se cocina curanto. Claro, no, claro. Es una colonia está lejos. que adoptó esa forma de cocinar que estaba vinculada al territorio donde hoy día están ellos. Claro. Entonces, ahí tenés una trascendencia, digamos, del pueblo tehuelche en ese sentido. Seguro, los chilenos también lo tienen, obviamente, cuando escuchas hablar. ¿Por qué? Porque en Chile el mismo pueblo se llamaba tehuelche, o digamos diferente, pero bueno, no sin entrar en la letra fina, ¿no? Sí. Pero digo, el pueblo de la cordillera para el Pacífico es el mapuche. Uh-huh. Ahora, qué curioso lo que decías del curanto también, porque en alguna oportunidad lo vi o lo leí, creo que lo vi, en el Gourmet, para ser más preciso, sobre el pueblo árabe en el desierto, que lo hacen, también. Claro, lo hacen en la arena. Lo hacen en la arena y lo que logra, digamos, esa cocción. Ese tipo de cocción es que, bueno, la arena mantiene muy bien el calor, y ahí cocinan, por ejemplo, camello en vez de guanaco como los tehuelches. Claro. Lo más extraño es la cantidad de verduras y todo lo que ponen como para aprovechar también ese calor. En realidad eso es muy, digamos, es la mirada occidental que tenemos como si se quiere, civilizados, uh-huh. entre comillas, pongo de vuelta comillas, de cómo vemos que creemos que lo hacían. Porque en realidad vos imagínate, no había papa, no había zapallo, no había batata, digamos, como si fuera, si metemos un puchero adentro del guanaco y lo cocinamos. Claro. Entonces estaba todo vinculado a la hierba, a los vegetales, más que nada que hoy día llamaríamos todos los yuyos medicinales, uh-huh. todos los yuyos comestibles de la Patagonia. Todo eso estaba más vinculado al contenido de el guanaco. ¿Para Bien. qué? Para aromatizar, para condimentar, uh-huh. para darle más sabor. Uh-huh. Vos imaginate, un guanaco debe tener entre el 3 y el 4% de su volumen de carne en materia grasa. Nada. Hoy día el 40% de una ternera, digamos, de una vaca, el 40% es materia grasa. Sí, claro. Lo hacen a propósito por la terneza de la carne y demás, ¿no? Y por el sabor. Bueno, igualmente claro. en la Patagonia, cuando uno come el chivito patagónico o el cordero patagónico, que además el cordero camina mucho más y tiene, bueno, al margen de la pastura, es un cordero más flaco. Claro, por eso, porque tienen menos, al tener más actividad, tienen menos menos reserva de grasa. Sí. Entonces es diferente, por eso el sabor, es un sabor que
es más cárnico que de grasa, ¿no? Ujú. Es Bueno, más terroso, si se quiere, claro, el sabor de la exactamente. carne. No me quiero imaginar cuántas cosas. Lo tenés al libro, bueno, es un libro más bien pequeño, tiene 88 páginas. ¿Lo tenés dividido en capítulos? Tiene como 3 secciones. Una que es la parte histórica, que es donde yo voy volcando todo lo que es la investigación periodística. Ujú. Otra parte que es una parte muy personal, porque cuando investigo yo tenía una pequeña línea, pero me entero más cuando empecé a escribir el libro. Mi bisabuela era tehuelche, Ajá. que hay una historia incluso romántica entre mi bisabuelo y mi bisabuela, que cuento ahí una historia un poco ficcionada y lacrimógena también. Sí. Entonces, como que cuento esa historia. Incluso tengo, el libro tiene un relato donde cuento la historia de ellos dos, vinculado a eso, y también la de mi abuelo y su enseñanza, digamos, gastronómica para conmigo, ¿no? Claro. Y después, la tercera parte del libro es propiamente el recetario. Ah, espectacular. Y el recetario tiene como una situación, digamos, de encuentro anacrónico hoy día, porque hay mucha receta que está por fuera de nuestro alcance del contenido, de los ingredientes. Uh-huh. Digo, hoy no podemos ir a comprar 1 kilo de guanaco a cualquier carnicería. No, por supuesto, no, claro. No podemos acceder directamente por ahí. En algunos lugares sí, es más gourmet hoy día, pero no podríamos acceder directamente al cacho cabra, digamos, al merquén, Sí. que es uno de los condimentos claro, más importantes de la Patagonia. de la Patagonia y demás. Pero bueno, digamos, tiene esa propuesta, y después tiene también el recetario original que te contaba que encontré, que tiene mucho agregado de harina de trigo. Ajá. Es decir, que es posible también, si uno quiere osarse y cocinar con Cocina Tehuelche, puede hacer algunas recetas de eso. Espectacular, pero más que nada conocer un poco de la historia. Este Sí, tipo de bueno. libros nos abren la cabeza un poco más para entender algunas cosas y para las generaciones futuras, ¿no? También, porque esto tiene que ver con eso, como dejar testimonio de alguien que investigó un poco más. El libro se llama La Cocina Tehuelche, está escrita obviamente por Lolo. Gustavo, es muy difícil decir tu apellido, Gleminch. Viste que era mejor Lolo Blem. Era mejor Lolo Blem toda la vida. Así que, ¿cómo hacemos para conseguirlo? Hay una página que es la página de la editorial se llama Agua a la Boca, entonces entran directamente a la página y lo solicitan ahí, y tienen la versión física, la versión, digamos, tradicional, y también la versión en ebook para poder leerlo en cualquier dispositivo. Me encanta, Lolo, me encanta tu presente, me encanta lo que estás haciendo, me gusta, te lo mereces, sé por dónde has pasado, sé todo lo que has pasado, nos conocemos hace un rato y me encanta este presente, así que te felicito y por supuesto que vamos a estar ahí apoyándote, aunque sea con el pensamiento y con el corazón. Bueno, gracias. Esto es parte del apoyo, gracias por el espacio, por el tiempo. Y por tus palabras también. No, por favor. Ya nos vamos a encontrar por ahí, me vas a contar Dale. en persona. Gracias, Lolo. Hasta la próxima. Chau, chau. Estábamos hablando con Lolo Blem, que escribió La Cocina Tehuelche. Para hacer esto hay que investigar mucho, por supuesto, que el próximo 30 de abril se va a presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires y el 8 y 9 de mayo en Bogotá, Colombia.